Hola, hola, bienvenidas a este espacio tan lindo y tan hermoso que es poder compartir una palabra con cada una de estas mujeres guerreras intercesoras que independientemente si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños o no, sin embargo ahí estamos en el trono de la gracia, ahí delante de la presencia de nuestro Dios intercediendo, rogando y suplicando a Dios las unas por las otras, ¿cierto? Así que un saludo muy especial para cada una de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes la vida de María, la madre de Jesús. Sabemos que Lucas fue el que escribió esta partecita tan espectacular que es hoy que vamos a mirar acá. Y su evangelio nos dice que el ángel fue a una ciudad de Nazaret, a una virgen, ¿sí? A una virgen que estaba desposada, a una virgen que estaba desposada, o sea, que estaba comprometida. Em, bueno, los grandes estudiosos dicen que María tendría entre unos 14 y 16 años, lo que sí es que era una adolescente. Y quiero resaltar lo que la Biblia también nos resalta, y es que el ángel fue y la visitó, y ustedes ven el relato a partir del 1:27, 28, 38 y así sucesivamente. Dice que fue y esta mujer estaba desposada, pero era virgen, estaba pura, en su cuerpo estaba pura. Así que sabemos que Dios es un amante de la pureza, es un amante de la virginidad física, espiritual y del alma, ¿cierto? Y fue a esta mujer llamada María y le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel le habla del suceso que iba a acontecer en su vida y el cual ella le dijo, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Queda evidenciado que esta mujer, aunque estaba comprometida, sin embargo, seguía siendo virgen, seguía siendo pura en su cuerpo, ¿cierto? Seguía siendo pura en su cuerpo. Vemos de que más adelante el ángel le comenta que iba a ser o que el Espíritu Santo iba a traer sobre ella un embarazo donde el santo ser que iba a nacer era nada más y nada menos que el Salvador. Es muy espectacular porque esta mujer realmente podemos decir, no, pero es que Dios se enamoró de esta mujer o quiso o se admiró de la pureza virginal de María por su cuerpo, pero no. La Biblia no solamente nos resalta la virginidad y la pureza de María de su cuerpo, sino que también nos resalta la pureza, la virginidad de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Recordemos que el cuerpo es lo que usted y yo vemos, ¿cierto? El alma son las mentes, las emociones y la voluntad, ¿cierto? Nuestra voluntad. Y el espíritu es la capacidad de podernos comunicar con nuestro Dios, ¿cierto? Y de tener una conciencia de lo espiritual. Y si vemos aquí en el 1:38, María tenía estas tres características. En su cuerpo era pura, en su alma era pura y en su espíritu también llevaba esa misma pureza. Miremos que después de que el ángel le dice a ella todo, cómo es que van a hacer, cómo es que va a pasar toda esta situación, cómo es que ella también le dice, ella nunca se niega. Sin embargo, en medio de su inocencia y también su ignorancia, pues cómo iba a pasar esta situación si es que ella no había conocido hombre. Entonces el ángel le explica a María cómo sería esto y ella inmediatamente lo creyó. Ella inmediatamente recibió esa palabra. Entonces, mis amadas, dice María en el 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos la pureza de cuerpo, es evidente, pero también Dios nos evidencia a través de su palabra que al María decir estas palabras, de responderle, de dar su respuesta al ángel, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos aquí que María tenía en estas tres características, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, guardaba la pureza, guardaba la santidad, guardaba realmente esa capacidad
que debemos de tener todos nosotros como hijos de Dios, de que Dios forme nuestra vida y que Dios haga en nuestra vida la voluntad de Él. Entonces, vemos aquí que Dios vio el ser de María y el ser de María en su cuerpo era puro. El ser de María en su alma, su alma, ¿sí? Era pura, en su espíritu era puro, ¿sí? Vemos que Dios notó esto en María y por eso el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, ¿cierto? Bendita tú. Y es una evidencia clara. La Biblia nos argumenta por qué María no solo fue elegida por Dios para ser el Padre, para traer a nuestro Salvador a este mundo, no solo por su virginidad física, sino también por su virginidad en su alma, en su mente, en sus emociones y en su voluntad. Mire que ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, o sea, hágase conmigo conforme a tu voluntad, haz tu voluntad en mi vida. Y vemos esa capacidad tan innata de María poder comunicarse con el ángel. O sea, esto para ella no era algo extraño, era algo cotidiano. Para ella no, ella quedó sorprendida en el sentido de que cómo iba a quedar embarazada, pero no se asustó, digamos, y iba a salir corriendo, no. Era algo, una comunión que tenía con Dios, era una comunión que tenía con Dios que ella no rehusó y ella inmediatamente supo, entendió y comprendió que su vida le pertenecía a Dios. Así es, mis amadas, Dios vio en María el ser. Y cuando Dios vio en María el ser, lo entregada, lo apasionada y que su voluntad estaba al alcance de Dios, fue que entonces la puso a hacer. Así es, mis amadas. Nosotros a veces nos preocupamos más por el hacer. Por el hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, voy a cantar, tengo que predicar, tengo que hacer esto. Pero Dios necesita que tú y yo le prestemos y le demos a Él la libertad de trabajar en nuestro ser. Porque ¿de qué nos sirve cantar muy bonito? ¿De qué nos sirve sabernos las canciones? ¿De qué nos sirve predicar muy bonito? ¿De qué nos sirve leernos la Biblia y entenderla muy bien? Pero si nuestro ser no está siendo realmente usado y está siendo formado el carácter de Cristo. Sí, sabemos de que en muchísimos casos hay personas que enseñan muy bonito, pero aún siguen diciendo mentiras, pero aún siguen prestando su cuerpo para la fornicación, pero aún siguen prestando su lengua para el chisme, pero aún siguen prestando sus manos para señalar al otro y condenarlo, pero aún siguen tratando mal a su esposo y a sus hijos, pero aún siguen practicando las cosas pasadas. Y vemos que María no solo era pura de cuerpo, María también era pura de alma y de espíritu. Vemos que ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella da su consentimiento en forma simple y sublime, lo que encierra el más extraordinario acto que alguna mujer jamás hubiera podido consentirlo. Ella dio su consentimiento, hágase conmigo conforme a tu palabra. La pregunta es, mis amadas, para usted y para mí, ¿estamos permitiendo que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se amolde a nuestra vida? ¿Estamos permitiendo que nuestro cuerpo muestre realmente nuestras reacciones, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro espíritu, que se haga el carácter de Cristo, que se forme el carácter de Cristo? ¿O para nosotras es más importante el hacer, el hacer, el hacer? Sí. Está bien servir y eso está bien. La Biblia nos manda a servir. Para Dios es más importante el ser. Cuando Él vio el ser en María, la puso el hacer. Vemos de que vio estas características en María. Una mujer que era virgen, pureza de cuerpo, de alma, ¿sí? Sus emociones, toda su mente estaba a la voluntad de Dios y su espíritu tenía la conciencia de que Dios es el que gobierna, de que nosotros estamos para servirle y para hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis amadas, para Dios es más importante el ser que el hacer. Por eso Dios vio el ser en María y la puso el hacer. ¿Y qué fue lo que la puso a hacer? Traer al mundo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con toda seguridad, si tú y yo doblegamos nuestro ser a Jesús, Él nos va a poner a hacer.
porque no es más importante que tú y yo estemos sirviendo y nuestra vida esté vuelta una distorsión, un desorden en el matrimonio, un desorden en nuestras vidas y estemos yendo solamente a hablar, como decimos en Colombia, bla, 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 bla. Pero en nuestras casas somos un desastre, pero en la empresa somos un desastre, pero con nuestros hijos somos un desastre, somos un mal testimonio en toda parte. ¿De qué nos sirve? Si la misma escritura también dice, en tu nombre hice esto, hice esto, pero el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca doblegaron el ser. Se pusieron a hacer, hacer, hacer y se concentraron más en el hacer que en el ser, que Cristo sea moldeado en nuestra vida y que cuando Cristo sea moldeado en nuestra vida y demos frutos dignos de arrepentimiento, entonces ahí Dios hará lo mismo que hizo con María. María trajo a Jesús a este mundo, pero nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y recordemos que Jesús preparó a sus discípulos por más de 2 años y después de que los preparó, se ocupó del ser, los puso al hacer. Los mandó de dos en dos a hacer todo lo que ustedes saben que ellos hicieron, a predicar el Evangelio, a participar las buenas nuevas. Pero Jesús se preocupó del ser, de que los frutos, de que sus hechos fueran dignos de arrepentimiento. No es lo uno lo primero, no es al revés. El derecho de Dios es el ser y luego el hacer. El ser. Dios vio en María el ser y luego la puso el hacer. ¿Y qué fue lo que puso a hacerla? A atraer a Jesús a este mundo. Entonces, es más importante lo que es al derecho es el ser de la persona que dé frutos dignos de arrepentimiento y entonces ahí sí, con una vida rendida delante de Dios, entonces hagamos. Al derecho es el ser antes que el hacer. Vemos el testimonio de María que Dios vio, dice el ángel, salve muy favorecida. Dios estaba contento con el ser de María. Dios estaba expectante con el ser de María. Dios sabía que era pura en lo físico, virgen, pero Dios también sabía y evidenció su alma y su espíritu como también guardaban la misma pureza. Por eso ella declaró ahí en el 1:38 de Lucas, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque todo su ser estaba rendido delante de Dios y como todo su ser estaba rendido delante de Dios, Dios la puso el hacer y el hacer fue traer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tu vida y la mía también nos preocupemos por el ser, que Dios en su momento, en su tiempo, nos pone el hacer. Dios les continúe bendiciendo.